Las montañas se alzaban majestuosas contra el cielo estrellado, su cima bañada por la luz plateada de la luna llena. Lucas y María, dos amigos de toda la vida, se encontraban en la base de un teleférico, listos para embarcarse en una emocionante aventura nocturna. Sus rostros estaban iluminados por la emoción mientras subían a la cabina, la anticipación palpable en el aire fresco de la montaña. El teleférico se mecía suavemente cuando las puertas se cerraron tras ellos. Los amigos intercambiaron sonrisas nerviosas, emocionados por la perspectiva de disfrutar de las vistas espectaculares que les aguardaban en la cima. Sin embargo, conforme ascendían lentamente por la pendiente, una sensación de inquietud comenzó a apoderarse de ellos. Las luces de la estación de esquí se desvanecieron a lo lejos, sumiendo la cabina en la oscuridad. La conversación animada entre Lucas y María se desvaneció gradualmente, reemplazada por un silencio incómodo. Un escalofrío recorrió sus espaldas cuando el teleférico se detuvo bruscamente, sacudiéndolos en sus asientos. El viento aullaba a través de los cables, llenando el aire con un sonido inquietante que parecía susurrar secretos oscuros. En la penumbra de la cabina, Lucas y María intercambiaron miradas preocupadas. La oscuridad era tan densa que apenas podían distinguirse el uno al otro. El silencio era opresivo, roto solo por el sonido del viento que golpeaba las ventanas de la cabina con fuerza. El teleférico se balanceaba ligeramente, como si estuviera suspendido en el vacío. María sintió un nudo en el estómago mientras luchaba por mantener la compostura. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué se había detenido el teleférico? Estas preguntas flotaban en su mente, sin respuestas a la vista. Los minutos parecían horas mientras esperaban en la oscuridad, el tiempo estirándose como un elástico que amenazaba con romperse en cualquier momento. Una sensación de inquietud se apoderó de ellos, como si estuvieran siendo observados por algo invisible y malévolo. De repente, el aire se llenó con un susurro siniestro que parecía surgir de las sombras mismas. María sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral mientras las palabras susurradas llenaban la cabina. Eran ininteligibles, pero resonaban con una malevolencia que la hizo estremecer. Lucas se puso rígido cuando vio sombras retorciéndose en las esquinas de la cabina, como si estuvieran tomando forma. ¿Era su imaginación jugándole una mala pasada o había algo más en juego aquí? Se aferró a la esperanza de que todo fuera solo una ilusión creada por la oscuridad y el miedo. Pero entonces, una presión opresiva descendió sobre ellos, como si algo estuviera tratando de asfixiarlos. La sensación de ser observados se intensificó, y una sensación de pánico se apoderó de ellos mientras luchaban por encontrar una explicación lógica a lo que estaba sucediendo. Un escalofrío recorrió la espalda de Lucas cuando sintió una mano fría posarse en su hombro. Se volvió bruscamente, pero no había nadie allí. Su corazón latía con fuerza mientras miraba a su alrededor, tratando de encontrar alguna señal de quién o qué podría haberlo tocado. María agarró el brazo de Lucas con fuerza, sus ojos llenos de temor. «Lo sentiste también, ¿verdad?», murmuró, su voz temblorosa en la oscuridad. Lucas asintió con la cabeza, incapaz de encontrar las palabras para expresar el miedo que sentía en ese momento. Algo no estaba bien, eso estaba claro, y no tenían idea de cómo escapar de esta pesadilla. De repente, en medio de la oscuridad, una figura ominosa se materializó frente a ellos. Los ojos de Lucas se abrieron de par en par cuando vio la silueta oscura, apenas visible en la penumbra. Era como si la misma oscuridad hubiera cobrado forma, manifestándose como una entidad demoníaca con ojos ardientes y una sonrisa retorcida. María contuvo el aliento cuando la figura se acercó, su presencia llenando la cabina con una sensación de malicia pura. ¿Cómo podían enfrentarse a algo así? Se sentían impotentes ante esta amenaza desconocida, sin saber si alguna vez podrían escapar de su alcance. El teleférico comenzó a moverse de nuevo, pero la entidad demoníaca no mostraba signos de desaparecer. Más bien, parecía estar más cerca que nunca, acechándolos en las sombras mientras continuaban su ascenso hacia lo desconocido. Con el corazón lleno de miedo, Lucas y María se aferraron desesperadamente a la esperanza de que algún día encontrarían una salida de esta pesadilla viviente. Con el teleférico en marcha una vez más, Lucas y María sintieron un ligero destello de esperanza. Sin embargo, la presencia demoníaca no parecía tener intenciones de dejarlos en paz.
Cada vez que cerraban los ojos, podían sentir su aliento helado en sus cuellos, como si estuviera justo detrás de ellos, esperando el momento perfecto para atacar. El tiempo parecía perder todo sentido mientras la cabina se balanceaba y crujía en la oscuridad. Los minutos se convirtieron en horas, y la sensación de claustrofobia se intensificó con cada instante que pasaba. María se aferró a la esperanza de que pronto encontrarían una salida de esta pesadilla, pero el miedo seguía acechando en las sombras, amenazando con consumirlos por completo. En un acto de desesperación, María y Lucas tomaron una decisión audaz. Con el corazón latiendo con fuerza, se lanzaron hacia la nieve helada que cubría el suelo de las montañas, arriesgando todo en un intento desesperado por escapar de la entidad demoníaca que los perseguía. El impacto fue brutal, enviando ondas de dolor a través de sus cuerpos mientras se hundían en la nieve hasta las rodillas. Sin embargo, no tenían tiempo para lamentarse por sus heridas. Con el miedo ardiendo en sus corazones, se levantaron y comenzaron a correr, cada paso llevándolos más lejos de la cabina maldita que los había atrapado en su interior. El viento aullaba en sus oídos mientras corrían cuesta abajo, sus pulmones ardiendo con el esfuerzo. Sabían que no podían detenerse, no mientras la entidad demoníaca seguía acechando en las sombras, esperando su próxima oportunidad para atacar. Con cada paso que daban, se aferraban a la esperanza de que algún día encontrarían la seguridad que tanto ansiaban. A pesar de haber escapado del teleférico, la sensación de peligro persistía. Podían sentir los ojos ardientes de la entidad demoníaca sobre ellos, observándolos desde la oscuridad de la noche. Cada vez que se detenían para descansar, el miedo los impulsaba a levantarse y continuar corriendo, sin importar cuánto les dolieran los músculos o cuán agotados estuvieran. La nieve crujía bajo sus pies mientras se adentraban más y más en la montaña, el paisaje cubierto de un manto blanco que parecía estirarse hasta el infinito. No sabían hacia dónde iban, solo que tenían que mantenerse en movimiento si querían tener alguna esperanza de sobrevivir. Con el corazón lleno de determinación, continuaron su huida, sin saber si alguna vez encontrarían la libertad que tanto ansiaban. Finalmente, exhaustos y con el frío calándoles los huesos, María y Lucas se encontraron refugio en una cueva cubierta de nieve. El aire era frío y húmedo, pero al menos estaban a salvo por el momento. Se acurrucaron juntos en el interior de la cueva, tratando de mantenerse calientes mientras la noche continuaba su avance implacable. El silencio era ensordecedor mientras esperaban en la oscuridad, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Habían logrado escapar del teleférico maldito, pero sabían que su lucha aún no había terminado. La entidad demoníaca seguía ahí fuera, acechando en las sombras, esperando su próxima oportunidad para atacar. Con el corazón lleno de miedo, se aferraron a la esperanza de que algún día encontrarían una forma de librarse de esta pesadilla de una vez por todas. Decididos a entender lo que estaban enfrentando, María y Lucas comenzaron a explorar la montaña en busca de pistas. Cada paso los llevaba más profundo en la oscuridad, su determinación ardiendo más brillante que nunca. No estaban dispuestos a rendirse, no cuando habían llegado tan lejos en su lucha por la supervivencia. Juntos, examinaron cada rincón de la montaña, buscando cualquier indicio que pudiera arrojar algo de luz sobre la naturaleza de la entidad demoníaca que los perseguía. No importaba cuánto tiempo les llevara, estaban decididos a encontrar respuestas, aunque eso significara enfrentarse a sus peores miedos en el proceso. Cada vez más, las leyendas y mitos de la montaña comenzaron a cobrar vida a su alrededor, como si el propio paisaje estuviera susurrando secretos antiguos que habían sido olvidados con el tiempo. María y Lucas se aferraron a cada pista que encontraban, sabiendo que cada una los acercaba un poco más a la verdad detrás de esta pesadilla viviente. A medida que María y Lucas profundizaban en las leyendas de la montaña, descubrieron relatos de tiempos antiguos, de espíritus vengativos y entidades oscuras que acechaban en las sombras. Cada nueva revelación solo aumentaba su sensación de urgencia, haciéndoles comprender que estaban lidiando con algo mucho más antiguo y peligroso de lo que habían imaginado. Las historias hablaban de antiguos rituales y pactos oscuros que habían tenido lugar en lo alto de la montaña, de fuerzas oscuras que habían sido invocadas y que habían dejado una marca indeleble en el paisaje. María y Lucas escuchaban con atención, sabiendo que estas leyendas contenían la clave para entender lo que estaban enfrentando. Pero cuanto más aprendían, más se daban cuenta de que estaban en medio de algo mucho más grande de lo que habían imaginado.
La montaña misma parecía estar viva con la presencia de fuerzas antiguas y poderosas, y sabían que enfrentarse a ellas sería la prueba definitiva de su valentía y determinación. A medida que María y Lucas se sumergían más y más en las leyendas de la montaña, comenzaron a experimentar extrañas visiones y sueños perturbadores. La línea entre la realidad y la fantasía se desdibujaba cada vez más, y pronto se dieron cuenta de que las fuerzas oscuras que estaban enfrentando tenían el poder de influir en sus mentes de maneras que no podían comprender. Las visiones los perseguían mientras dormían, llenándolos de terror y duda. Se despertaban sudorosos y temblorosos, sin poder escapar del miedo que los atormentaba incluso en los momentos de reposo. A medida que las fuerzas oscuras los rodeaban, comenzaron a cuestionar su propia cordura, preguntándose si estaban perdiendo la batalla contra el mal que los rodeaba. Sin embargo, a pesar del precio que estaban pagando por su búsqueda de conocimiento, María y Lucas sabían que no podían darse por vencidos. Con el corazón lleno de determinación, se aferraron a la esperanza de que algún día encontrarían una forma de liberarse de las garras de la oscuridad que los habían atrapado. Enfrentados a la posibilidad de enfrentarse a un mal milenario, María y Lucas se vieron obligados a enfrentar sus propios miedos y dudas. Cada uno luchaba con sus demonios internos mientras luchaban por mantenerse firmes en medio de la adversidad. La oscuridad los rodeaba por todas partes, amenazando con ahogarlos en su abrazo frío y despiadado. María luchaba con la culpa y el remordimiento, preguntándose si habían sido ellos quienes habían desatado las fuerzas oscuras que los perseguían. Lucas, por otro lado, luchaba con el miedo a lo desconocido, temiendo lo que podría pasar si no lograban encontrar una forma de detener la oscuridad que los rodeaba. Sin embargo, a medida que luchaban con sus propias dudas y temores, también encontraban fuerza en el otro. Se apoyaban mutuamente en los momentos de debilidad, recordándose a sí mismos que juntos eran más fuertes que cualquier fuerza oscura que pudiera enfrentarlos. Con el corazón lleno de determinación, se prepararon para enfrentar lo que fuera necesario para encontrar la luz en medio de la oscuridad que los rodeaba. Después de días de búsqueda y lucha, María y Lucas finalmente se enfrentaron a la entidad demoníaca en lo más profundo de la montaña. Con el corazón lleno de determinación, se prepararon para el enfrentamiento final, sabiendo que el destino de sus vidas estaba en juego. La oscuridad los rodeaba por todas partes, amenazando con consumirlos por completo. La batalla fue épica, con María y Lucas luchando valientemente contra la entidad demoníaca que los perseguía. Cada golpe y cada hechizo lanzado era una prueba de su valentía y determinación, y sabían que no podían darse el lujo de retroceder ahora. Con el corazón lleno de esperanza, continuaron luchando, recordándose a sí mismos que juntos podían superar cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino. En una batalla épica entre el bien y el mal, María y Lucas lograron derrotar a la entidad demoníaca, liberando la montaña de su influencia maligna. Con un suspiro de alivio, se abrazaron el uno al otro, sabiendo que habían superado una prueba que los había llevado al límite de sus fuerzas. Mientras observaban el amanecer sobre las montañas, se dieron cuenta de que, aunque habían enfrentado la oscuridad, siempre habría una luz brillando en su interior para guiarlos en el camino hacia adelante. Después de la batalla épica que tuvieron María y Lucas en lo alto de las montañas, el aire alrededor de ellos parecía cargado de una calma renovada. La oscuridad que había acechado en las sombras había sido disipada, y en su lugar, la luz del amanecer brillaba con una intensidad renovada. María y Lucas se miraron el uno al otro, todavía sintiendo la emoción y el alivio que venía después de haber enfrentado y vencido al mal que los había perseguido. Con cada respiración, sentían como la tensión se derretía de sus cuerpos, reemplazada por una sensación de paz interior que no habían experimentado en mucho tiempo. Habían luchado contra fuerzas oscuras más allá de su comprensión, pero habían emergido del otro lado más fuertes y más unidos que nunca. Juntos, comenzaron a descender por la montaña, siguiendo el camino que los llevaría de regreso a la civilización. La nieve crujía bajo sus botas mientras avanzaban, cada paso marcando el comienzo de un nuevo capítulo en sus vidas. A medida que se alejaban de la cima de la montaña, podían sentir cómo la oscuridad se desvanecía detrás de ellos, dejando un rastro de luz en su estela. Al llegar al pie de la montaña, fueron recibidos por los primeros rayos del sol de la mañana, que se filtraban a través de los árboles y bañaban el paisaje en tonos dorados y cálidos. María y Lucas se detuvieron por un momento, maravillados por la belleza del mundo que los rodeaba.
Habían pasado por tanto juntos, y ahora estaban listos para enfrentar lo que viniera a continuación, sabiendo que nada podía detenerlos mientras estuvieran juntos. Decidieron regresar a la estación de esquí donde habían comenzado su aventura, para dar aviso a las autoridades sobre lo que habían enfrentado en lo alto de las montañas. Mientras caminaban, reflexionaban sobre todo lo que habían aprendido durante su odisea. Habían descubierto la fuerza que residía en su interior, la capacidad de enfrentarse a cualquier desafío que se les presentara con valentía y determinación. Al llegar a la estación de esquí, fueron recibidos con sorpresa y alivio por parte del personal y otros excursionistas. Habían sido dados por desaparecidos durante varios días, y la preocupación por su seguridad había sido palpable. Sin embargo, cuando contaron su historia y explicaron lo que habían enfrentado en lo alto de las montañas, muchos de los presentes apenas podían creer lo que estaban escuchando. A medida que el día avanzaba, María y Lucas recibieron elogios y agradecimientos de aquellos que habían escuchado su historia. Sin embargo, para ellos, la verdadera recompensa residía en el conocimiento de que habían enfrentado el mal y habían salido victoriosos. Sabían que esta experiencia los había cambiado para siempre, pero también sabían que estaban listos para enfrentar lo que viniera a continuación, armados con la confianza y la determinación que habían ganado durante su travesía. Con el paso de los días y las semanas, María y Lucas continuaron con sus vidas, pero nunca olvidaron la aventura que habían compartido en lo alto de las montañas. La experiencia los había unido de una manera que nunca antes habían experimentado, y sabían que su vínculo era más fuerte que cualquier fuerza oscura que pudiera intentar separarlos. Y así, mientras el sol se ponía sobre el horizonte y el mundo se sumía en la oscuridad una vez más, María y Lucas se abrazaron el uno al otro, sabiendo que juntos podían enfrentar cualquier desafío que se les presentara en el camino. Porque habían aprendido que, incluso en los momentos más oscuros, siempre habría una luz brillando en su interior, guiándolos hacia un nuevo amanecer.